Hola mis hermanas, el Señor les bendiga. Pues aquí estamos, pues esperando en el Señor para ver qué es lo que tiene para su pueblo, ¿verdad? Porque esto que está pasando, pues es obra de Él, lo tenemos que reconocer. Y bueno, pues ya era necesario que estuviéramos nosotras las mujeres hablando y compartiendo la palabra. Miren, este es nuestro ministerio en Comunidad Cristiana Betel. El ministerio de mujeres es y se llama Sana mi corazón. Así que mis hermanas, espero que el Señor les hable en esta tarde como me ha estado hablando a mí en todos estos días. Sé que ahorita no hay, en algunas no hay mucha paz, no hay descanso, pero el Señor dice que debemos de tener paz, debemos de tener descanso en los tiempos de aflicción. Para lo cual, mis hermanos, vamos a hacer una pequeña oración y vamos a ponernos en las manos del Señor. Señor Padre Celestial, en esta tarde le damos gracias, Señor, por su amor y su misericordia. Sí, mi Dios, a usted el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, aquí estamos, Señor, en esta tarde, porque necesitamos de usted, mi Dios. Somos menesterosas, Padre. Necesitamos tanto de su presencia, necesitamos tanto de su voz, necesitamos que nos hable, Señor, en estos momentos, mi Dios, en los que estamos pasando una prueba tan grande, algo que nunca habíamos vivido, Señor. Pero le damos gracias porque usted nos ha adiestrado, nos ha preparado para estos tiempos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo le pido que hable al corazón de mis hermanas, porque es tan necesario, Señor, que sepan ellas si están caminando por el camino verdadero, Señor. Para que su alma tenga paz y descanso, deben de tener la seguridad de su salvación. Y aquellas que no lo tienen, Señor, que hoy hable usted y las ministre para que haya arrepentimiento en sus corazones, mi Dios, y se vuelvan a los caminos, Padre. Mi Señor, le pido por todas mis hermanas ahí donde están, Señor, que sea usted, mi Dios, su sustentador, Padre, que no las deje, no las abandone. Señor, hable con ellas y dígales que todo estará bien, que esto pasará. Y si no, Señor, estaremos un día ya en su presencia. Gracias por lo que está haciendo, porque está hablando en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, Señor, ponemos todo en sus manos, Señor, y que su Espíritu Santo nos ministre en esta tarde. Amén y amén. Bien, mis hermanas, yo sé que ahorita están pasando y estamos pasando por muchas pruebas, mis hermanas, pero debemos de tener confianza, debemos de estar esperando en el Señor. Pero lo que más quiere nuestro Dios es que tengamos descanso. Dice la palabra de Dios que un día el Señor quiso ser misericordioso con su pueblo. Él miró que andaban fuera de sus caminos, que se habían olvidado del Dios que los rescató de Egipto. Y Él en su grande amor quiso volverlos al camino, pero el pueblo no quiso. El pueblo no quiso y siguió errante y siguió vagando por el desierto. Muchos murieron, muchos no llegaron a la tierra prometida. Y el Señor no quiere que eso pase con nosotras, mis hermanas. Dice Jeremías 6:16, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Aún con un corazón rebelde, incrédulo, ingrato, mis hermanos, más que nada ingrato. Cuando Dios quiso volverlos al camino, porque así es el amor de Dios. Aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Y Él quiso volver a su pueblo nuevamente al camino. Mas ellos dijeron, con un corazón ingrato no andaremos. Necesitamos, hermanas, no tener un corazón como lo tuvo Israel. En Mateo 7:13 y 14, el Señor nos dice que es necesario
que entremos al reino de Dios por un camino. Solamente hay un camino, solamente hay una verdad, solamente hay una vida, y ese es Jesús. Dice en Mateo 7:14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El Señor Jesús a veces nos ve que andamos desviándonos del camino. Y Él sabe que es muy difícil que lo hallemos. Es muy difícil que entremos por Él. Y Él en su misericordia viene y nos habla de muchas maneras y nos dice, por aquí es. Y te estás desviando. Y no lo estás haciendo correctamente. Te vas a perder. Vente por acá. En su misericordia, Él nos habla y nos dice, vuélvete, vuélvete. Porque muchas veces ese camino angosto lo queremos dejar. Porque nuestros ojos miran ese camino ancho y espacioso que creemos que es el mejor para nuestro cuerpo, para nuestra alma, para nuestro espíritu, pero Dios sabe que si tomamos ese camino nos vamos a perder. Y en esta tarde, mi hermana, el Señor quiere que tú te des cuenta cuál es el camino que estás caminando. Porque si tu alma no tiene paz en este momento, en este tiempo de prueba, es que probablemente no estés caminando el camino angosto. Probablemente estés en el camino ancho. Porque el camino angosto nos trae paz. Vamos a ver, mis hermanas, cuál es la diferencia entre el camino ancho y el camino angosto, para que tú misma puedas decidir cuál tomar o puedas decidir regresar. O bien digas, gracias Señor, porque voy por el camino correcto. Te voy a decir, como número 1, hay una diferencia en su manera de entrar. Sí, mi hermana, porque para entrar al camino angosto se entra de una manera, y para andar o entrar por el camino ancho también hay una manera muy diferente. Vamos a ver, mis hermanas. Al camino ancho se entra por medio de la incredulidad. En Hebreos 3:12 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Y en el 19 nos dice, vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. ¿A dónde no pudieron entrar? No pudieron entrar por la puerta estrecha al camino angosto que lleva a la vida eterna. Y en el capítulo 4, versículo 6 nos dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. A los que ya se les anunció, dice, el evangelio, a los que ya se les dijo cómo es la manera de obtener la vida eterna, dice que por su necedad, por su desobediencia, su incredulidad, no entraron. No entraron. Entonces, hay una diferencia. Tú vas a entrar al camino ancho por medio de la incredulidad. Al camino angosto se entra por medio del arrepentimiento. Dice Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El Señor nos promete que habrá tiempos de refrigerio, tiempos suculentos, agradables. Y esos son cuando estemos en su presencia. Pero para que podamos entrar al camino angosto, es necesario que sean borrados esos pecados que nos separaron un día de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado no entrará en la gloria, en el cielo. Necesitan ser borrados, y es a través del verdadero arrepentimiento y la verdadera conversión a Cristo Jesús. Esos son los que
están caminando por el camino angosto. Entonces, al camino angosto se entra por medio del arrepentimiento. Al camino angosto también se entra por medio de la fe, mi hermana. En 2 de Timoteo 3:15 dice de la siguiente manera: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Y en Lucas dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El Señor Jesús sabe que muchos que se dicen cristianos no tienen fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Para entrar al camino angosto se necesita fe, se necesita creer que Jesús vive, que Jesús es la salvación, que Jesús es nuestro proveedor, nuestro pronto auxilio, nuestra torre fuerte, nuestro escondedero, nuestra luz, nuestro pan, que Él es todo para nosotros. Pero eso solamente se cree por medio de la fe. Y los que van por el camino angosto vivimos bajo la fe. Vivimos con una gran fe de creer que aunque no miramos todo esto, creemos que hay un Dios que nos provee de todo y que nos dará la salvación y la vida eterna. También hay una diferencia entre los viajeros, esos viajeros que van por esos caminos. También hay una diferencia, mis hermanas. Por el camino ancho viajan los vagos. Jeremías 14:10 dice así: así ha dicho Jehová acerca de este pueblo: se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos, se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. El que vaga no tiene reposo. Así le pasó a Judá. Ellos quisieron arrepentirse, pero Dios ya no les dio esa oportunidad, mis hermanas. Y dice que se deleitaron en vagar, se deleitaron, o sea, les agradaba vagar. Y deleitar significa, equivale a amar, o sea, un marcado sentimiento de atracción y deseo hacia algo o hacia alguien que se quiere poseer o estar con él, o sea, aman mucho sus caminos. Aman demasiado sus caminos, se deleitan en aquello que quiere y anhela su carne. ¿Sí? Dice aquí la palabra de Dios. Que muchos aman sus caminos. Y de verdad, mis hermanos, muchos aman su pecado. Muchos aman andar en ese camino ancho. Por eso no quieren entrar en el angosto. Vagante significa el que vaga, el que merodea, el que deambula, el que vagabundea, el holgazán, el perezoso, el que callejea, el que anda suelto y se siente libre, el que anda de un lugar a otro sin un rumbo definido. O sea, su vida supuestamente en Cristo no tiene dirección, andan para allá y para acá y no se definen, no tienen paz, no tienen gozo en su corazón. Andan de un camino a otro, saltan de una iglesia a otra, andan con los impíos y luego con los justos. No se cansan de holgazanear, tienen pereza espiritual y literal. Son holgazanes, vagos. Así lo llama la palabra de Dios, así lo llama Dios. Pero el piadoso tiene una gran virtud, porque déjame decirte, mi hermano, que uno de estos viajeros, entre la diferencia de estos viajeros, el que entra por el camino angosto, mi hermana, son los piadosos. Los que viajan por el camino angosto son piadosos. En Juan 3:1-6 dice: los cuales han dado testimonio ante la iglesia de tu amor
y harás bien encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. ¿Quiénes, mis hermanos? Los piadosos. Los piadosos tienen una virtud que provoca devoción a todo lo relacionado con las cuestiones santas y se guían por el amor tan grande que sienten por Dios. Esa es la diferencia entre los viajeros. Los que entran por el camino ancho son vagos, holgazanes, mas sin embargo, por el camino angosto viajan los piadosos. También por el camino angosto viajan los peregrinos, mis hermanas. En Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. En el camino angosto van los peregrinos, los que han creído que esta tierra va a desaparecer y que en esta tierra solamente vamos de paso. Somos peregrinos. Nuestro lugar está en las mansiones celestiales. Entonces hay diferencia, mis hermanas. También hay diferencia entre las vestiduras de los viajeros. El viajero del camino ancho no se viste apropiadamente. Dice en Mateo 22:11, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. En el 12 dice, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Él no iba apropiadamente para estar en esas bodas. Y los que caminan por el camino ancho no van apropiadamente y creen que llegarán a la fiesta y a la boda del Cordero, pero tristemente no podrán entrar porque no llevan las vestiduras correctas. El viajero del camino angosto tiene vestiduras de salvación. En Isaías 61:10 nos dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Nosotros también podemos vestirnos con la justicia de Cristo cuando creemos en Él. Mis hermanas, hay una diferencia, hermana. ¿Cómo están tus vestiduras? ¿Son vestiduras de salvación o traes unas vestiduras inapropiadas? El viajero del camino angosto se viste con la armadura de Dios. Esa es otra señal de que andamos en el camino angosto. En Efesios 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Los que caminamos por el camino angosto estamos revestidos y estamos vestidos con la armadura de Dios, con el Evangelio. Nuestros pies están prestos para la batalla, para cuando venga el enemigo y nos quiera atacar y que nos quiera orillar al pecado, podemos decirle no. Podemos enfrentar una guerra contra el enemigo a través de nuestra armadura de Dios. También hay una diferencia con los acompañantes del viajero, mi hermana. ¿Con quién te acompañas? ¿Quiénes son tus compañías en este caminar, en este camino que vas? ¿A quién prefieres? ¿Con quién te sientes mejor? ¿Cómo son tus acompañantes? Vamos a ver. El viajero del camino ancho camina con los impíos. Judas 1:4 nos dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Nos damos cuenta que los hombres impíos convierten en libertinaje la gracia de Dios. O sea, creen que pueden abusar de ella, creen que pueden pisotearla, creen que pueden hacer menos la sangre de nuestro Señor Jesucristo y viven una vida, una doble vida, ¿sí? En un libertinaje mundano.
pero se deleitan con las personas que viven de la misma manera. En Judas 1:18 dice: los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Les gusta acompañarse de gente que no ama a nuestro Dios. Les gusta acompañarse de gente que no quiere nada con nuestro Dios, que se burla de las cosas que hacemos en nombre de nuestro Señor Jesús. Las que van por ese camino, les gusta acompañarse con este tipo de gente. Esos son sus acompañantes, los impíos, los mundanos, los que no quieren nada con nuestro Salvador. El viajero del camino angosto viaja con Cristo. En Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Los que vamos por el camino angosto, por el camino difícil, nuestra compañía es Cristo. Con Él lloramos, con Él nos gozamos. A Él le preguntamos, a Él le pedimos consejo, a Él le decimos nuestros dolores, a Él le decimos y le preguntamos nuestras dudas. Él es todo para nosotros, es una hermosa compañía y no nos cansamos de tenerlo como nuestro compañero de viaje. Él es el único que nos va a decir cómo caminar en este camino que nos lleva hacia la gloria de su Padre. Es la mejor compañía que podemos tener. Es la mejor compañía que pueden tener aquellos que caminan por el camino angosto. El mejor compañero de viaje. También el viajero del camino angosto viaja con los santos. Efesios 2:19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Te das cuenta, mi hermana? El viajero del camino angosto viaja con los santos, o sea, le gusta convivir con los hijos de Dios, le gusta convivir con los santos, los que han sido apartados para Dios. Le gusta tener la compañía de sus hermanos, de su familia en Cristo. Anhela, como en estos momentos anhelamos estar con los hermanos, porque los extrañamos. Ese es el viajero que anda en el camino angosto, no aquellos que prefieren no verte, prefieren no estar con los santos ni la familia de Dios. Cuando dice aquí que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, está hablando de un hogar, de una casa donde habita una familia. Y nosotros, los del camino angosto, nos gusta estar con la familia de Dios. Es más, rechazamos todo aquello que pueda tener que ver con los que no son de nuestra familia en Cristo, que no es familia espiritual. Nos gusta convivir con la familia en Cristo Jesús. También hay una diferencia, mis hermanas, en la posición de los viajeros. Hay una diferencia y la vamos a ver. Dice que el viajero del camino ancho está condenado. Esa es la posición del que camina por el camino ancho. Lo dice Juan 3:18: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El viajero del camino angosto está justificado. Romanos 5:1 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay una diferencia muy grande, que los que están en el camino ancho no han sido justificados, están condenados a la perdición, a una eternidad sin nuestro Dios. Pero los que vamos en el camino angosto tenemos la seguridad que somos y hemos sido justificados por el Hijo a través de su sangre, y que ahora, ¿verdad?, tenemos paz para con Dios.
Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Nos hemos reconciliado con nuestro Padre. Hoy tenemos acceso hasta el trono de la gracia para poder ir y hablar con nuestro Padre, así de frente. Es algo hermoso, mis hermanos, cuando estamos en la presencia de Dios y saber que Él nos oye, Él nos escucha, que Él inclina su oído para escucharnos. También hay una diferencia, mis hermanos, en la seguridad de los viajeros. ¿Sí? Muchos que viajan ahorita en este tiempo van inseguros de que se suba el ladrón y les robe sus pertenencias o los mate ya en cualquier lugar, en las peceras, en los autobuses, en tus propios autos. Los ladrones, los matones, los secuestradores llegan y hacen lo que quieren contigo. No solo te roban, sino ya te matan. ¿Por qué? Porque toda esa gente va caminando sin Dios, no hay misericordia. Y los que van caminando, estamos hablando espiritualmente, los que van por el camino ancho es lo mismo, no tienen paz, no tienen una seguridad, mi hermana, porque no tienen la vida eterna, no se sienten seguros, no tienen paz, no saben a dónde van a ir, no saben incluso si son salvos o no son salvos. Viven sin paz, en aflicción, por lo que va a venir el día de mañana, por lo que pueda pasar hoy con el coronavirus. Pero te voy a decir una cosa, mi hermana. En el Salmo 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? El viajero del camino angosto tiene la seguridad de poder caminar el camino sabiendo que Jehová es nuestra luz y ha sido nuestra salvación. ¿De quién temeremos? ¿Hambre, espada, cuchillo? Esas cosas pueden venir, pero tenemos la paz de saber que si todo eso viniera, tenemos nuestra salvación y un lugar seguro en la eternidad. Por eso, en estos tiempos ahorita, los que caminamos por el camino angosto, tenemos paz. Mucha paz, mi hermana. Espero que tú también la tengas porque estás en el camino angosto. El viajero del camino angosto tiene la seguridad de poder vencer la tentación. Es otra de las diferencias. En 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con él, con la tentación, la salida para que podáis soportar. Y en 2 Timoteo 2:22, y esto es para los jóvenes, dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio invocan al Señor. Los que tienen un corazón limpio, que invocan al Señor. Nuevamente te quiero decir que si tú eres un viajero y llevas las personas adecuadas junto a ti como compañía, ellos mismos te ayudarán, así como el Espíritu Santo de Dios, a vencer la tentación. ¿Sí? Vendrá la prueba muy grande, pero sabemos que al final Dios nos va a dar la salida y no caeremos en el pecado. Eso es una bendición, mi hermana. Esa es una seguridad del creyente, que vamos a poder vencer la tentación. Si tú no has vencido la tentación, si sigues cayendo en el mismo pecado, probablemente no estés en el camino angosto, probablemente andes en el camino ancho. Espero que Dios te esté hablando esta tarde, porque ese es mi anhelo, ese es el anhelo de mi corazón. También hay otra diferencia, mi hermana, en el destino de los viajeros, porque todo el que viaja lleva un destino, va a un destino, tiene que llegar a un destino. Por eso dice la palabra de Dios, ¿verdad?
Dios guardará nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre, desde que salimos de Egipto, mi hermano, hasta llegar a la tierra prometida que fluye leche y miel. El Señor ha prometido estar con nosotros. Hay un destino, pero hay una diferencia en el destino de los que andan por el camino ancho y los que van por el camino angosto. El viajero el viaje por el camino ancho, mi hermana, termina en el infierno. En Mateo 7:13 fue muy claro el Señor y lo dijo: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. El camino ancho te va a llevar al infierno, a la perdición. Ese es el destino de los que van por el camino ancho. La peregrinación del viajero que camina por el camino angosto termina en la gloria de Dios. Mateo 7:14 nos dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. No importa todo lo que tengamos que perder, no importa todo lo que tengamos que renunciar, porque ese es el camino angosto. Esa es la puerta estrecha por la que vamos a entrar. No importa todas las pruebas que vengan, si tiene que ser por agradar a Dios, los del camino angosto lo haremos. Primero está nuestro Dios. Que todas las cosas del mundo, que todo lo que el mundo nos ofrece, que nuestras amistades, que nuestros familiares, que nuestros parientes, es mucho mejor el camino angosto, porque ese nos va a llevar a la gloria de Dios. La peregrinación del viajero que camina por el camino angosto termina en felicidad, mi hermana. En Apocalipsis 21:3-4 dice de la siguiente manera: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Él estará con todos aquellos que caminamos por el camino angosto, que es más difícil de andar porque no es tan cómodo, pero por amor al Cordero bendito decidimos caminarlos. Dice que en aquel día Él estará con nosotros como nuestro Dios, lo veremos cara a cara. Y se terminará, mis hermanas, en aquel tiempo todo dolor, toda angustia, todo lo que estemos viviendo aquí por caminar el camino angosto, todo lo que pasemos, todo lo que vivamos, todo lo que suframos, por amor a Jesús, porque hemos decidido caminar el camino angosto. Todas esas lágrimas que hemos llorado cuando hemos tenido que renunciar a nuestros hijos, a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestros deseos personales, al dinero, a nuestros lujos, a nuestras comodidades, a nuestra vanidad. Dios dijo que solamente nos conformemos con el comer y el vestir. Él fue muy claro. No nos dijo que nos iba a dar más allá de eso. Y a veces, cuando no lo tenemos, muchas veces sufrimos porque no lo tenemos. Pero Dios sabe de lo que necesitamos y Él siempre nos va a dar solamente lo que necesitemos, mi hermana. Probablemente si lloramos, si nos rebelamos y hacemos coraje, nos llenamos de ira, es porque queremos obtener las cosas que no llenan el alma ni el espíritu y mucho menos el corazón de Dios. Muchas veces lloramos, pero no por agradar a Dios, sino porque no podemos agradar nuestra carne. Porque no podemos caminar o estamos batallando con caminar el camino ancho y el camino angosto.
Pero los que caminamos, somos peregrinos en esta tierra nada más. Y los que peregrinamos en ese viaje del camino angosto, seremos totalmente felices en aquel día, en la gloria de nuestro Dios. Dice que el Señor enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así es como Dios hoy nos habla en esta tarde para hacernos reflexionar en estos tiempos de prueba, en este tiempo del coronavirus, en este tiempo donde Dios nos manda a estar en nuestros hogares, como al pueblo de Dios cuando le dijo: entren por familias, maten un cordero y pongan en sus dinteles la sangre del cordero, porque el ángel de la muerte pasará. El Señor nos pide que estemos en nuestro hogar con nuestras familias, saboreando el cordero bendito de la gloria, que nos estemos comiendo todo de Él, hasta sus entrañas, mis hermanas. Él ha deseado que estemos en casa para valorar nuestro hogar, nuestra familia, nuestro ministerio, para saber cómo estamos delante de Dios, para que veamos si hemos torcido nuestros caminos, que volvamos a las sendas antiguas. Estamos tan afanados que no habíamos tenido tiempo de esto, mis hermanas. Y el Señor nos regaló este tiempo porque nos ama mucho. Aprovéchalo, mi hermana. Sabemos, hermanas, que solo vamos de paso en este mundo de dolor y corrupción, este valle de lágrimas. Un día lo dejaremos. Recordaremos que somos peregrinos, que nuestro hogar está en los cielos, donde un día moraremos al lado de aquel que nos tomó como su pueblo, que nos hizo santos, que nos vistió de vestiduras blancas. Esto que ahora estamos pasando, mis hermanas, no se compara con la gloria venidera. Que no se turbe tu corazón, mi hermana. El Señor Jesús te invita en esta tarde a que vengas a andar ese camino que te promete todas estas bendiciones de las que Él habla en su palabra. Te invita a que tengas paz en tu alma, a que tengas descanso en tu alma en este tiempo, que no tengas temor de la muerte, que no tengas temor si tu esposo se queda sin trabajo, que no tengas temor qué va a pasar mañana si esto sigue y se prolonga. No, que tengas paz. Y si ya estás en el camino angosto, hermana, te felicito. Fue la mejor decisión que pudiste tomar y sé que estás gozando de las promesas de Dios como yo en este tiempo. Si no estás caminando en ese camino de la salvación, Dios te invita a que tomes el camino, que ese camino que lleva a la vida eterna, para que experimentes su paz, su amor, su fidelidad y más que nada su amor. Te pregunto ahora, mi hermana, ahí donde te encuentres, contéstate. ¿Cuál será tu decisión el día de hoy? ¿Seguirás viajando en el camino ancho o te detendrás y preguntarás por el camino angosto para tomarlo o para retomarlo? ¿Cuál será tu decisión, mi hermana? Porque dijeron los judíos en los tiempos de Jeremías, cuando Dios les mandó que se arrepintieran y se volvieran de sus malos caminos y tomaran el camino angosto, que decidieran volverse a su primer amor. ¿Y sabes qué decidieron? Yo espero que tú no decidas como ellos. Ellos contestaron a Dios y le dijeron: no andaremos. Y esto nos lo cuenta Jeremías
6:16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andar por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Aunque el pueblo de Dios estaba afligido, estaba entrando en una escasez, estaba entrando en hambre. No había siembra, estaba entrando, ya tenían la sequía, la tierra estaba seca y partida. Y Dios les dijo: arrepentíos, vuélvanse a las sendas antiguas, vuélvanse a mi camino, vuélvanse a mi reprensión, vuélvanse a mi amor. Mas ellos le dijeron a Dios: no andaremos, aún que no había paz en sus almas ni en sus corazones, aun que había hambre y escasez. No quisieron, mis hermanas. El buen camino para vivir es antiguo y Dios lo ha señalado. Pero el pueblo rehusó tomar el sendero de Dios, yendo por su propio camino. Nosotros enfrentamos la misma decisión el día de hoy: andar por el camino de Dios, antiguo, pero verdadero y seguro, o seguir un nuevo sendero a nuestra elección. No te dejes engañar, hermana. La única manera de hallar paz y descanso para tu alma es tomar el sendero de Dios. Que Dios me las bendiga, mis hermanas, y espero que esta palabra haya sido de bendición para ti. Te amo en él y con el amor de Cristo. Te amo mucho. Y te amo mucho porque el amor de Dios está en mí. Espero que nos podamos ver próximamente, y anhelo en mi corazón que cuando nos veamos todos, nos veamos los mismos. Estamos en el camino del Señor, en el camino angosto. Y yo te quiero junto conmigo, de mi compañía. Quiero que viajes junto conmigo. Te quiero a mi lado, porque te necesito. Me haces falta, hermana. Dios te bendiga. Hasta luego.